Hola, ¿qué tal? Esta presentación tiene como propósito mostrar el planteamiento, desarrollo, análisis y modelado de un sistema de vaciado de 3 tanques en serie. Para esto, el estudio se desarrolló en 4 etapas. La primera de muestreo de datos, la modelación empírica, la modelación mecanística y finalmente la realización del modelo como tal. Dentro de las consideraciones que se tuvieron al momento de desarrollar el ensayo, era principalmente la calidad de los datos obtenidos. Por lo cual esta primera etapa de muestreo de datos, que implica también la primera, o digamos que la ejecución del ensayo en laboratorio, es considerada una etapa muy importante debido a que de ella depende la calidad de los datos, los cuales la cual se puede medir, dicha calidad se puede medir a través de fórmulas matemáticas como la desviación estándar y coeficiente de variación, el cual podemos explicar más adelante. El procedimiento consistió en armar un sistema de tanques conectados a través de unas tuberías que a su vez interrumpían el flujo con válvulas. El ensayo consistió en llenar con diferentes alturas los tanques y luego ir registrando, o sea, después de abrir las válvulas, ir registrando la variación de la altura en cada uno de los tanques. Para el ensayo se hicieron el estudio de 3 casos. Primero, donde el tanque 1 tenía un volumen mayor que el tanque 2 y este tenía un volumen mayor que el tanque 3. Un segundo caso era un tanque 2 con un volumen mayor que el tanque 1 y este un volumen mayor que el tanque 3. Finalmente se estudió un caso que era prácticamente el mismo del comienzo, o el primer caso, pero con una diferencia que se le incluía un caudal constante dentro del tanque 1. Dentro de los primeros datos obtenidos tenemos las características geométricas del sistema, incluyendo los tanques, que sería el radio superior, el radio inferior, como también incluyendo los de los accesorios, que sería la válvula y el diámetro de la tubería. Luego se registró la variación de las alturas en cada caso con un tiempo de 10 segundos. En cada caso con un tiempo de 10 segundos. La calidad de estos datos o de los datos obtenidos se midió por medio de la desviación estándar y el coeficiente de variación. Luego se graficaron los datos obtenidos. En el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje de la Y tenemos las alturas de cada uno de los tanques. En este caso sería la altura promedio de P1, la altura promedio de P2 y la altura promedio de P3, debido a que en cada uno de los casos se hicieron 3 pruebas. Al final se hizo un promedio de estas tres, eh, siguiendo con la interpretación de los datos y la validación de los mismos. Se decidió confrontar estos datos con el análisis del volumen del agua por medio de la relación que hay de la altura versus el radio. Para esto, el volumen de agua en cada tanque se puede hallar por medio de la fórmula de un volumen de un cono truncado. Hay que tener en cuenta que el diámetro mayor de cada uno de los tanques varía
en la misma manera en que varía la altura del agua dentro de él. Luego, por medio de la interpolación del radio en el tanque, se pudo determinar una ecuación eh, que relacionaba un radio primo con con una altura prima. Básicamente esto nos servía para determinar cuál sería el comportamiento del volumen del tanque con respecto al tiempo. Finalmente se hizo una gráfica de cada uno de los volúmenes y podemos apreciar que tiene mucha concordancia y mucha similitud con los datos obtenidos en laboratorio. De esta manera podríamos determinar que el modelo como tal tiene una buena representación de la realidad hasta cierto punto. En esta etapa se puede concluir que el proceso de la toma de los datos se realizó de manera correcta, teniendo en cuenta que se realizaron 3 pruebas donde se registraron los datos para cada altura en cada uno de los diferentes casos. La determinación del promedio para cada altura se realizó con el fin de disminuir el error en la etapa de ensayo o la toma de datos. Asimismo, se calculó la desviación estándar y el coeficiente de variación para garantizar la calidad de los datos. Aunque se calcularon los volúmenes de los tanques en cada 10 segundos por medio de la relación geométrica del tanque modelo, se puede concluir que este método no es suficiente para tener una mayor precisión en el cálculo de los errores. Esto es porque no considera las pérdidas como por accesorio o otras pérdidas de energía en el sistema. El objetivo principal en la modelación de procesos es obtener la relación fundamental entre las variables que explican su comportamiento. Sin embargo, es imposible capturar perfectamente todos los detalles del comportamiento real del proceso o, en nuestro caso, del ensayo. Para ello, es común adoptar un estudio desde el punto de vista teórico que busca plantear la relación a través de la aplicación del sistema de leyes naturales a los fenómenos estudiados. A esto se le conoce como modelamiento teórico de procesos. Por otro lado, un estudio empírico busca estas relaciones desconocidas por algunas funciones matemáticas, usando la información recogida experimentalmente del sistema, y se le conoce como modelamiento empírico o identificación de procesos. Ajuste de curvas. Es común que los datos se obtengan como valores discretos a lo largo de un continuo. Sin embargo, puede que quiera estimar un valor de estos datos dentro de un rango específico, digamos un dato tomado y entre otro valor dato tomado. Para esto es necesario ajustar una curva a dichos datos con el objetivo de obtener estimaciones intermedias en cuanto a su comportamiento. Regresión por mínimos cuadrados. Cuando los datos tienen errores sustanciales, la interpolación polinomial es inapropiada y puede dar resultados poco satisfactorios cuando se utiliza para predecir valores intermedios de la curva. Con frecuencia, los datos experimentales son de este tipo. Por ejemplo, en esta figura se muestran los datos obtenidos experimentalmente que presentan una variabilidad significativa. Una aproximación lineal estaría representada sobre esta recta, mientras que con la regresión por mínimos cuadrados y utilizando una regresión polinomial se busca una ecuación que represente de la manera más adecuada los datos obtenidos experimentalmente. Y en este caso, una polinomial es la que mejor se asemeja a los datos obtenidos.
Luego que se analizaron los datos obtenidos en laboratorio y se determinó que la ecuación que mejor representaría dichos datos fue un polinomio de este tipo, teniendo en cuenta que la y teórica es igual a la y experimental, o sea que los datos obtenidos en base a esta ecuación deben ser congruentes con la realidad. Luego se hicieron un planteamiento de estas ecuaciones para determinar el valor de los coeficientes. Ahora, el cálculo de los coeficientes de la ecuación cuadrática para cada escenario y cada altura P se realizó por medio de un método matricial, dando como resultado la matriz de coeficiente y su inversa, como también la matriz de términos independientes. Finalmente, desarrollando o haciendo la operación matricial, se determinaron los valores independientes. En estos casos sería la corrección como tal. El valor del coeficiente C se determinó a través de tanteo hasta encontrar un valor donde el error se aproximara a cero. Conclusiones. El modelo presentó errores por debajo de 0.5 para cada escenario estudiado, lo que indica que dicho sistema es aceptable para la representación numérica del vaciado de 3 tanques en serie. Teniendo en cuenta que la modelación empírica tiene como objetivo encontrar las funciones que representan la variación de las alturas de los tanques en cada uno de los casos con respecto al tiempo, y que además se ajusten con un menor error posible a la curva de los datos obtenidos experimentalmente. Esta etapa tiene como objetivo general diseñar un modelo que describa cómo varía la altura del agua entre 3 tanques conectados por medio de una tubería a través del tiempo. Dentro del objetivo específico se tenía plantear las ecuaciones físicas que representan el comportamiento del sistema, encontrar una expresión que pueda determinar la altura de cada tanque a través del tiempo, calibrar el modelo a real estudiado y verificar que los parámetros encontrados cumplan con los situados en la realidad. Para realizar el modelo determinístico se investigaron las leyes físicas que describen el movimiento del flujo. En este caso se utilizaron la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli, la cual está basada en la ley de la conservación de la energía. También se estudió lo que es el teorema de Torricelli, que es básicamente es una aplicación de la ecuación de Bernoulli en el vaciado de un tanque que tiene un orificio. En este caso ya digamos que es como que una etapa inicial de lo que se quiere hacer. La gran diferencia es que ya no, ese orificio estaría conectado a una válvula digamos, de reducción de energía, la cual a su vez, digamos, dejaba pasar una cantidad de flujo que aportaba nuevamente una altura al siguiente tanque, que a su vez esta altura aumentaba lo que era la energía potencial eh, debido a la columna de agua de cada uno de los tanques. Por último, se tuvieron en cuenta las pérdidas primarias y las pérdidas secundarias como tal del sistema. Ahora, finalmente se planteó un modelo determinístico a través de esta ilustración, donde el tanque 1 tiene una altura mayor que el tanque 2 y que a su vez este tanque tiene una altura mayor que el tanque 3.
Ahora, debido a que son tres tanques iguales, tienen un diámetro igual. Por otro lado, teniendo en cuenta que un modelo determinístico es una descripción de un fenómeno del mundo real dada mediante una función o una ecuación que sigue un principio físico. El propósito de este es entender el fenómeno teniendo en cuenta que no es una representación totalmente precisa de un sistema real, sino una aproximación de cuanto un sistema se encuentra en condiciones ideales. Un buen modelo simplifica la realidad lo suficiente como para permitir cálculos matemáticos, pero es lo suficientemente preciso para promover conclusiones valiosas. Para la elaboración de un modelo determinístico, este debe pasar por cuatro etapas. La primera es la demostración matemática, que lo que busca por medio de planteamientos por planteamientos matemáticos encontrar funciones o ecuaciones que representen el fenómeno físico como tal. La segunda es la calibración, en la cual se determina las constantes específicas que están incluidas dentro del modelo como tal. La tercera etapa es la verificación. En esta se analiza si las constantes son confiables, mirando que estas cumplan con los parámetros establecidos. O sea, que tengan correlación los datos obtenidos con lo planteado en el modelo. Y la cuarta etapa es la validación, en la cual se realiza un análisis de sensibilidad en donde se mira qué tanto afecta el comportamiento de una variable a la función o ecuación o ecuación que describe el fenómeno. En este caso, lo que se pudo variar fueron el diámetro de la tubería, largo de la tubería, el diámetro de los tanques, y, o sea, en la etapa de validación de nuestro modelo. Pero más adelante vamos a hablar sobre eso. Bueno, hay que tener en cuenta que por medio de las ecuaciones de Bernoulli, lo que se hizo fue, primero que todo, se planteó un escenario como tal donde solamente se consideraba tanque 1 y a tanque 2. Y hay que tener en cuenta que la cantidad de energía de este lado, o la cantidad de, sí, de energía de este lado es igual a la cantidad de energía de este otro lado. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la presión atmosférica, debido a que es un tanque puesto a un tanque abierto, eh, la presión atmosférica es considerada, la presión es considerada cero, ya que no es un tanque sellado. Esto se debe a que si tenemos una presión atmosférica de este lado y una presión atmosférica de este otro lado, la diferencia que hay entre dos, estas dos alturas es muy pequeña en consideración con o sea, con la altura atmosférica. Por un lado se aplicó Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2 para, para determinar, o sea, la ecuación de equilibrio de estas dos columnas de agua. Por un lado teníamos la velocidad inicial, debido a que estaba en reposo, es una velocidad cero. Y la velocidad del flujo en este caso ya sería en un tiempo t, cuál sería la velocidad o cuál sería el caudal, ¿sí? También que entraría a este tanque, que a su vez este tanque aumentaría gracias a ese caudal, eh, aumentaría su altura y a su vez su energía potencial. Ahora, primero se analiza como si fuese solamente un sistema de dos tanques para facilitar, digamos, que el análisis y los cálculos. Y luego hay que tener en cuenta que esta altura está relacionada digamos, con la pérdida que se genera debido a esta relación. O sea, en segunda instancia lo que se elabora es otro esquema donde sería un
sería un sistema de dos tanques conectados con un tanque con mayor volumen y un tanque con menor volumen, más un caudal que se suma. Ya no sería un tanque, sino más un caudal, ¿sí? Y de esa misma forma determinaríamos las ecuaciones de cada uno de las alturas de los tanques, teniendo en cuenta que obviamente cada tanque afecta directamente, se afectan o tienen relación uno con uno de otro. Una vez que hemos identificado el modelo y se ha programado, es necesario aplicar al problema en concreto al cual nos hemos desarrollado, en este caso al ensayo de la variación de las alturas de un tanque en serie, ¿sí? Para ello es necesario que obtener los valores de los parámetros que se utilizan en el modelo. Esto se puede medir directamente en el campo, como lo hicimos en el laboratorio, o obtener utilizando técnicas optimizadas que, a partir de unos valores conocidos de las variables de entrada de un sistema, produzcan los correspondientes resultados a cada una de las variables desconocidas. O sea, muy parecido de lo que se trata el modelo empírico como tal. Luego se procede con una verificación consistente de la programación del sistema con el modelo del cual fue derivado, en este caso del estudio del ensayo hecho en campo como tal. Más específicamente, la verificación se preocupa por la exactitud de la transformación de una representación abstracta, que sería el modelo conceptual o la representación matemática, al código del programa, asegurándose que el código del programa refleje fielmente el comportamiento que está implícito en el sistema de modelo conceptual. O sea, que el modelo del sistema en cual se va a aplicar, ya sea MATLAB, Excel, sea consistente con el modelo conceptual a su vez, ¿sí? Que a su vez este modelo conceptual es consistente este modelo conceptual es amparado, justificado con un ensayo de laboratorio, ¿sí? O sea, que todo esto va relacionado, o sea, o sea, esto es con el objetivo de encontrar un modelo que se acerque eh, lo máximo a la realidad de forma conceptual, pero que a su vez tenga eh, veracidad o comprobación física o real. En este caso es lo que es el ensayo de laboratorio. Validación. En contraste con la verificación, la validación científica sí que hace referencia explícita al sistema real que se está modelando. Validar un modelo consiste en valorar su utilidad dentro del contexto aplicado de acuerdo con los criterios para los cuales el modelo fue diseñado. Por otro lado, en el ámbito científico, el propósito de construir modelos suele ser avanzar en nuestro conocimiento sobre determinados sistemas reales. Por ejemplo, el vaciado de tanques en una reserva de petróleo o vaciado de tanque en la producción agrícola. El objetivo de todo esto, de este modelado, es entender cómo funcionan estos sistemas que actualmente existen en nuestra realidad o en nuestro entorno. Así, por ejemplo, si nuestro objetivo es representar de forma fiel un proceso social dado, entonces un modelo será tanto más valioso cuando mejor capture esa esencia de su
referente empírico como tal, o sea, de su naturaleza. Las conclusiones de esta etapa era llegar a las ecuaciones que representaran de la manera más adecuada nuestros estudios realizados en laboratorio, ¿sí? Dentro de ellas podemos encontrar como la altura, incluso la velocidad en el tanque 1, ¿sí? Ahora, para realizar la simulación del modelo determinístico planteado, se procedió a tabular los valores de las constantes, las diferentes variables que influían en el sistema con la ayuda de Microsoft Excel. Se procedió a dejar las alturas de agua en cada uno de los tanques en función de las variables iniciales y del tiempo transcurrido. Cabe aclarar que solo se simuló el caso 1 del vaciado de los 3 tanques, debido a que este era el que más se acercaba al modelo determinístico y también con el objetivo de dar, eh, digamos, como que un modelo que diera una aproximación mucho más acertada a, a, al esquema real estudiado.